soy María Rejas, jefa de división de la sección de exposiciones, difusión y acción cultural del Museo de Historia, así que bienvenidos al Museo de Historia de Madrid. Este es un museo de arte que alberga las colecciones municipales, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, realmente desde su germen, que podemos decir es 1926, con la exposición El Antiguo Madrid, ¿no?, por Félix Boix o otras personalidades de la época como el Duque de Alba, y que se materializó en museo municipal ya en 1929. Hay un catálogo fantástico para hacernos idea ya de esas primeras colecciones de 1929. Albergamos pintura, escultura, estampas con grabados, como decíamos, a buril, aguafuertes, litografía, silografía. En lo que es este edificio, en la calle Fuencarral 78, que fue el antiguo Hospicio de Madrid, hoy Museo de Historia de Madrid, conservamos esas grandes colecciones municipales. Desde 1561 hasta 1930, 1935, antes de la Guerra Civil. En el patio de acogida del museo tenemos una escultura muy especial, es la Mariblanca. Ojo, es una copia. Nos preguntan muchísimo si es la original, si es una copia. Ha habido mucha literatura sobre esta preciosa escultura. Popularmente la conocemos como la Mariblanca, pero en Historia del Arte hablamos si es una Venus o si es una alegoría de la fe. La fuente, en la Puerta del Sol, cuya escultura la Mariblanca remataba, era la alegoría de la fe o la fuente de la fe, y se realizó por Rutilio Gacci y vino a España por Ludovico Tarqui. Estamos hablando de 1638, del siglo XVII. Esta, como digo, es una copia en resina. La que está hoy en día en la Puerta del Sol, recordando la fuente desaparecida de la Mariblanca, es también una copia en resina, y la original está en la Casa de la Villa de la Plaza de la Villa. Estamos quizá ante una de nuestras piezas más emblemáticas y más importantes no solo para el museo, sino para la historia de Madrid, que es el famoso Plano de Teixeira, o popularmente también decimos el Teixeira, una cartografía de 1656 que encargó el rey Felipe IV a Pero Teixeira, un cartógrafo. Parece ser que inspirado Felipe IV por un regalo que le habían hecho en 1640 de un plano de Bruselas. Es el original, es una pieza única, como digo, no solo en nuestra colección del Museo de Historia de Madrid, sino en la cartografía española, y conservamos aquí el original, además de facsímiles que se hicieron en el siglo XIX, cuando lo rescató del olvido, decimos lo exhumó del olvido, mesoneros romanos. Él tenía una copia en el Ayuntamiento de Madrid, que es esta. Es un grabado, es una estampa, enmarcado y colocado sobre lienzo. Cuando nos acercamos a ver el plano con detalle, vemos que son 20 hojas, es decir, se hizo en 20 hojas, luego se componía, ahora que vemos la composición total, ¿no?, de esas 20 hojas. Y es Madrid cómo estaba y cómo lo encontraban los ciudadanos, ¿no?, y habitantes de la villa en 1656, es decir, siglo XVII, reinando Felipe IV. Es un plano monumental. En la parte de arriba vemos una cartela, ¿no?, y que hace mención a Manto, a Carpetorum, ¿no?, porque digamos que Teixeira, para hacer aún más regio este plano, ¿no?, le dio ese aura de que Madrid, ¿no?, la ligaba con Mantua, con Italia, y era de los carpetanos, etc. Hoy sabemos que esto no es así, ¿no? Es una leyenda que la hace grandilocuente, ¿no?, de la villa, porque Madrid fue fundada por los árabes, ¿no? Está el escudo de armas del rey de Felipe IV, con los diferentes cuarteles de Castilla, la corona de Aragón, Granada, también Borgoña, es decir, todo su escudo de armas completo, ricamente labrado. Y también muy interesante, y es otra vez cuando nos acercamos al mapa y nos ocurre, ¿no?, que en la sala vemos que la gente se acerca, le llama la atención, porque seguimos reconociendo Madrid, aunque ha cambiado mucho, pero reconocemos lo que conocemos como Madrid de los Reyes Católicos o Madrid de los Austrias. Teixeira anota esos lugares, es decir, muchos de los espacios tienen una anotación numérica y luego vamos a la leyenda del plano y entonces vemos qué edificio y dónde nos encontrábamos, ¿no? Por lo tanto, también no solo un valor estético importante y bellísimo por la calidad de este aguafuerte, sino también por el valor documental de viajar al Madrid de 1656.
Estamos en la primera planta del museo, dedicada ya al siglo XVIII, a lo que conocemos popularmente como el Madrid de los Borbones, y en este espacio concretamente dedicado a las reales manufacturas, las reales fábricas que levantaron los Borbones: Real Fábrica de Cristal, Real Fábrica de Porcelana, de Platería. Concretamente estoy delante de una de nuestras piezas emblemáticas de la de por sí importante colección de porcelana del Buen Retiro que conservamos en el Museo de Historia de Madrid. Concretamente esta gran pieza es un dessert, eran unos centros de mesa de Ceres y Baco. La época, como decimos, del siglo XVIII, una época neoclasicista, donde se hacía atención a la mitología, y como estamos en una mesa, en una decoración de mesa, pues Ceres y Baco, Ceres la alimentación de cereales, agricultura, y Baco del vino, Es una pieza excepcional, pero en general la colección que tenemos es brillante, maravillosa, con las diferentes épocas de la porcelana del Buen Retiro, de la Real Fábrica del Buen Retiro, con los diferentes materiales. ¿Cómo surge esta fábrica, como en Madrid? La trae Carlos III. Cuando Carlos III llega a Madrid, trae a los artesanos de la Real Fábrica de Capodimonte, de Nápoles, donde él ya había sido rey, y se instaura en Madrid en lo que son los terrenos del Buen Retiro, concretamente, para que os hagáis una idea y cuando vayáis allí lo veáis, donde está el Ángel Caído. Llega a ser la fábrica más importante de porcelana de Europa. Es luego desconocida porque tiene un final trágico. En la Guerra de Independencia los franceses se atrincheran en el Retiro, ya queda muy deteriorada la fábrica, por supuesto para su producción, y lo que realmente luego sabemos en la historia es que no son los franceses ocupando el Retiro los que destruyen la fábrica, sino realmente los ingleses, porque competía con sus fábricas de porcelana, con su negocio de porcelana que traían también por la ruta de las Indias. Luego es imposible levantarla de nuevo, estas Real Fábricas y manufacturas son costosas, hacen artículos de lujo, diríamos de primerísima calidad, de lujo, que eran regalos institucionales o bien para abastecer a la propia Casa Real. Lo importante, como digo, es que en ese germen del Museo de Historia en 1926 y luego como museo en 1929, la colección de porcelana es importantísima. Félix Boix, comisario, diríamos hoy, de esa exposición del Antiguo Madrid, dona colección, una gran parte de porcelana, y la dona ya al museo, entonces Museo Municipal. Luego se han ido adquiriendo para completar lagunas, pero es una colección maravillosa y única de esta fábrica, que alcanzó para los expertos las cotas más elevadas e importantes de perfección y de creación de la pasta de la porcelana. Estamos ante la vitrina que cuenta la Real Fábrica de Platería de Martínez. Es una historia curiosa porque realmente la Real Fábrica de Platería comenzó como una fábrica escuela-taller particular de Martínez, y luego ya se convirtió en Real Fábrica con Fernando VII. Empieza su andadura en 1779 y se clausurará toda su producción en 1869. Pero ¿esto dónde está o dónde nos encontramos en Madrid? En el Paseo del Prado. El edificio fue demolido en 1920. Hoy queda en el Paseo del Prado esa pequeña plazoleta donde hay una fuente, Platerías Martínez, frente al lado del Ministerio de Sanidad. Si vais por allí lo encontraréis. Ese era el único testigo del edificio, un edificio neoclásico bellísimo, y también otra vez ante un ejemplo de Real Fábrica donde se alcanzaron cotas de fabricación exquisita, muy elevada, y que hicieron de Madrid en ese momento, y con la Real Fábrica, por ejemplo, de tapices de Santa Bárbara o de la porcelana del Buen Retiro que hemos visto, una ciudad única para las artes suntuarias. Estamos ante otra de nuestras joyas de la colección del Museo de Historia de Madrid. Es la Alegoría de la Villa de Francisco de Goya, pintado en 1810 por Francisco de Goya, aunque esconde algunos secretos que ahora vamos a ver. La importancia de este cuadro es toda. Primero por el autor.
uno de nuestros pintores más importantes, uno de los genios de la pintura, no solo para España, sino para el mundo, y que además esta obra refleja esos aprendizajes y muy bien la obra de Goya. Por ejemplo, en los ángeles que vemos en la alegoría en la parte superior, hace ya referencia a esos ángeles y ángelas que pintó en la ermita de San Antonio de la Florida. El tipo de paño, ¿no?, de la mujer, que es la alegoría, ya esos trazos, como decimos muchas veces, que adelanta el impresionismo, sueltos, llenos de color, de pincelada muy viva, muy rápida. Es decir, que en este cuadro, que es un encargo del Ayuntamiento de Madrid para Francisco de Goya, ya vemos, ¿no?, o se expresa Goya, ¿no?, como el artista que fue, y donde vemos todos esos detalles que vemos en sus otras grandes obras maestras, ¿no? Como digo, es un encargo que se hizo desde el Ayuntamiento de Madrid, entonces el corregidor, ¿no?, menciona que el más importante artista realice una alegoría, ¿no?, de Madrid. Y entonces, ¿a quién puede ser sino que a Francisco de Goya? Por lo tanto, esto es interesante porque el cuadro no pertenece a una colección particular que luego llega al Museo de Historia, no es una donación, no es un depósito, sino que perteneció desde su origen como un encargo al artista de Fuendetodos, ¿no?, al zaragozano universal. Bueno, pues Goya lo pinta, entonces para la villa hace esa mujer como alegoría, con ese al final academicismo que él aprendió de Mengs, pero como digo también con esos ecos de ese rococó caprichoso, ¿no?, que pintaba sus tapices, es decir, donde condensa toda su obra. Entonces sostiene con una mano el escudo de la villa y en otra señala un tondo que en un principio, en 1810, y con ese encargo tenía el retrato, la efigie del entonces rey, José Bonaparte, que maliciosamente, ya sabéis, los madrileños llamaron Pepe Botella, aunque cada vez más los historiadores hablan de que era Astemio y era al final un apodo, bueno, para envilecerle, ¿no?, para hacer daño, ¿no? Ojo que Goya no había visto a Francisco Bonaparte, perdón, a José Bonaparte, ¿no?, sino que lo vio por un grabado, etcétera, y hace ese retrato. Claro, de repente el rey se va. Surge luego la gran independencia, se quita esa pintura, se colocará luego la Constitución con la Constitución de Cádiz, se vuelve a quitar y como vuelve el rey se volvió a poner la efigie de José Bonaparte, ya no en manos de Goya, ¿de acuerdo? Ya esos repintes cambian porque Goya ya se había exiliado a Francia. Se decide, ¿no?, en un momento, de hecho se colocó Constitución, cuando el rey no firma la Constitución Fernando VII, se vuelve a poner y se quita y se colocó otra efigie. ¿Cómo llega ya lo que vemos hoy, ¿no?, a 2 de mayo? Llega ya por otro gran artista, Vicente Palmaroli. Vicente Palmaroli intentó recuperar la efigie primigenia de Goya, José Bonaparte, y dejar el cuadro en su original. No pudo ser así y se decide que esa alegoría, ¿no?, sea o recuerde el 2 de mayo un episodio clave en la historia de España, por supuesto, y de la ciudad de Madrid, por los sucesos del 2 de mayo, donde podéis ver este cuadro en el museo, ¿no?, acompañado del retrato de Fernando VII, de grabados sobre José Bonaparte, de los cuadros, ¿no?, de Castellanos sobre el 2 de mayo. Estamos en la capilla de lo que fue el Hospicio. Realmente el Museo de Historia de Madrid, su historia no es importante por las colecciones solo que alberga, sino por dónde se encuentra ubicado. Estamos en la calle Fuencarral 78 y aquí, este edificio que hoy es Museo de Historia de Madrid, fue el antiguo Hospicio de Madrid. La historia del Hospicio, claro, es muy dilatada. Realmente su origen es con Felipe IV, siglo XVII, en unas casas en la calle Santa Isabel. Nos hemos ido a la zona del Museo Reina Sofía, a Lavapiés. Ese espacio se va quedando pequeño y entonces se encarga, ya fallecido Felipe IV y con Mariana de Austria, un edificio aquí, en lo que eran las casas de los Pozos de Nieve, muy cerca de la glorieta de Bilbao. Se rehabilitan una primera obra, esas casas con Francisco Arroyo, Teodoro Ardemans, esos arquitectos de finales de la época de los Austrias, es decir, entre Carlos II y Felipe V. Esas obras llegarían hasta 1721. Y ya ahí, ya siendo corregidor, Antonio de Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo,
le encarga al arquitecto Pedro de Ribera, ¿no?, el hospicio que llega, digamos, hasta nuestros días. ¿Cómo llega? Pues llega esto. Llega la capilla, que es verdad que la capilla es obra de Francisco Arroyo, pero llega esa portada barroca impresionante de Pedro de Ribera y la primera crujía. Es decir, lo que queda del antiguo hospicio de Madrid de la calle Fuencarral es eso: el patio de acogida, patio dorado, la capilla, la primera crujía y la portada o la fachada. ¿Qué era el hospicio? El hospicio era una arquitectura de beneficencia, es decir, era un lugar donde acoger a los pobres, ¿no? En ese primer concepto de Felipe IV, del Beato Simón de Rojas, esa primera historia que he comentado. Cuando ya llega la época y se hace ese nuevo edificio, esa reforma a partir de 1721, etcétera, con Marqués de Vadillo y Pedro de Ribera, el hospicio es además un lugar ya cargado con ese espíritu ilustrado. Entonces, no penséis hospicio, niños hospicianos, no, eran adultos, eran hombres, había todo un ala dedicado a los hombres, y luego de casados, donde estaban con sus familias. Y aquí se formaban profesionalmente. Va tomando ese matiz no ilustrado en el que aprendían un oficio. Había talleres de zapatería, de encuadernación, diversos, ¿no? Había lugares para el aseo, había un frontón, ocupaba realmente todo el volumen de lo que es hoy Fuencarral, Mejía Lequerica, Barceló y Beneficencia. Por eso esa calle se llama Beneficencia, porque habla, ¿no?, de lo que ocupó, ¿no?, lo que es Museo de Historia, el hospicio, ¿no?, y para qué estaba dedicado, para esa beneficencia. Curiosidades: Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, fue hospiciano aquí es donde aprendió a ser impresor. Curiosidades también: los jardines que están detrás de nosotros hoy como Museo de Historia, que son los jardines del arquitecto Ribera, tuvieron la primera piscina municipal. Hay unas fotografías en los años 30 de la gente bañándose en la piscina, maravilloso. Este es un lugar cargado de historia. Ahora es la historia de todos con el Museo de Historia de Madrid, pero fue eso, un antiguo hospicio que fue cayendo en declive pues en los años 20. Primero se fusionó con el asilo de San Bernardino, y luego esas dos instituciones se separaron y lo que era el hospicio fue de la Diputación. Ahí es cuando entra, ¿no?, en picado el edificio, ¿no?, y comienza a entrar en ruina. Y es cuando surge esa iniciativa municipal, ¿no?, se adquiere, se restaura por el arquitecto municipal Luis Bellido, otra grandísima figura de la historia de Madrid, y ya está ese germen de la exposición que será en 1926 de la Sociedad de Amigos del Arte, con Félix Boix a la cabeza, para exponer aquí esa colección de piezas que hablaran de la historia de Madrid, que se convertirá en el Museo de Historia de Madrid. La restauración ocurre, ¿no?, entre 1924 y 1926, en 1926 la exposición y en 1929 se inaugura como museo municipal. En la capilla, que hoy está desacralizada, es parte de la exposición permanente, tenemos obras de carácter religioso, de pintura religiosa, pero la más importante de todas ellas es la pintura que vemos en el altar mayor, precisamente pintada para este espacio, para el testero de la capilla del Hospicio de San Fernando. Por eso la advocación del cuadro es San Fernando, el Rey Santo, mostrando a la Virgen la ciudad de Sevilla, cercada a la conquista, ¿no?, que le muestra. El autor de esta pintura es Lucas Jordán, como lo conocemos en la historiografía en España. Lucas Giordano nació en Nápoles, fue discípulo de otro español, del Españoleto de Ribera, ¿no?, y viene aquí, ¿no?, a España para pintar frescos en los reales sitios, por ejemplo en el Escorial. Esta pintura realmente creemos, ¿no?, ya como lo contamos en el catálogo de pinturas, que se hizo en Nápoles y vino aquí por encargo, pero se hizo para este lugar. La capilla, por lo tanto, estaríamos ante las piezas más antiguas que nos hablan de ese origen del hospicio y que vemos como obras de arte del Museo de Historia de Madrid.